En un mundo donde el ruido es constante y la calma un lujo, ¿alguna vez te has sentido arrastrado por la corriente de las emociones? ¿Harto de la ansiedad que te persigue, del miedo que te paraliza, de la ira que te ciega? ¿Y si te dijera que existe una manera de ser inquebrantable, de encontrar la paz justo en el ojo del huracán, de vivir con una fortaleza que la mayoría ni siquiera imagina? No, no es magia, no es una utopía inalcanzable. Es una forma de pensar, una filosofía milenaria que en pleno siglo XXI sigue siendo la clave para desbloquear tu verdadero potencial. En este vídeo vamos a desenterrar los secretos de aquellos que, ante la adversidad, no se quiebran, sino que se elevan. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves tu vida y tus desafíos. Pilar 1. La serena aceptación de lo inevitable, el abrazo del destino. Ah, la resistencia, la eterna y fútil batalla del hombre contra lo que no puede cambiar. El lamento desgarrador por lo que fue, el terror paralizante ante lo que será. Aquí, donde la mayoría se retuerce en agonía, el estoico se yergue. No con resignación, sino con una aceptación que roza lo divino. No es la claudicación del débil, sino la comprensión profunda de que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestro control. Mareas que arrastran sin preguntar, soles que se ocultan sin pedir permiso. Imaginemos el naufragio. Las olas, monstruos espumosos, engullen la embarcación. Gritos de terror se mezclan con el rugido del viento. Unos se aferran desesperadamente a los restos, otros se hunden en el pánico, sus ojos fijos en la muerte que se cierne. Pero entre ellos, uno distinto. Sus ojos no destellan terror, sino una quietud perturbadora. No lucha contra la fuerza titánica del océano, sino que, con una lucidez escalofriante, evalúa sus opciones, acepta su vulnerabilidad. Sabe que puede morir, sí, pero no se dejará arrastrar por el pavor. Su energía se canaliza no en un vano intento de detener lo imparable, sino en la única acción posible, aferrarse a la vida con la dignidad que le queda o enfrentar la muerte con la misma entereza. Esta aceptación no es una rendición pasiva, no. Es una rendición activa, una elección consciente de liberarse del yugo de la preocupación por lo que no puede ser alterado. Es la liberación de una carga invisible pero aplastante, la de querer controlar el universo. Cuando la enfermedad golpea a un ser querido, el estoico no se consume en la negación o en el ¿por qué a mí? Sus lágrimas pueden caer, sí, porque es humano, pero su mente no se detiene en la lamentación estéril. Se enfoca en lo que sí puede hacer: brindar consuelo, buscar ayuda, prepararse para lo inevitable. Esta aceptación es una armadura no contra el dolor, sino contra el sufrimiento autoimpuesto, el que nace de la resistencia a la realidad. Es el arte de bailar bajo la lluvia en lugar de maldecir la tormenta. Es la primera y más impactante señal de que no estamos ante un hombre común, sino ante alguien que ha hecho las paces con el implacable fluir del cosmos. Pilar 2. El dominio de las pasiones. La rebelión contra la tiranía interior. Las pasiones. Ah, las pasiones. Esos tiranos invisibles que nos arrastran, nos ciegan, nos convierten en marionetas de nuestros propios deseos y aversiones. La ira que ciega el juicio, la envidia que carcome el alma, el miedo que paraliza la voluntad, el placer que esclaviza el espíritu. La humanidad, en su vasta mayoría, es un barco sin timón en la tempestad de sus propias emociones. El estoico, sin embargo, es un general en la guerra contra sí mismo. No busca suprimir las emociones, pues sabe que son parte intrínseca de la condición humana. Pero sí busca dominarlas, someterlas a la razón, evitar que se conviertan en los amos de su destino. Imaginen la provocación, una ofensa flagrante, una injusticia palpable. La sangre hierve, los puños se cierran, la lengua se afila para devolver el golpe con veneno. El hombre común explota, se desahoga y luego, a menudo, se arrepiente de las palabras dichas o los actos cometidos. El estoico en ese mismo instante experimenta la punzada de la ira, la tentación de la venganza. Pero en su interior, un mecanismo invisible se activa. Es la razón, la lógica fría y desapasionada que se impone. ¿Qué gano con esta explosión?, se pregunta.
¿Me acerco a la virtud o me alejo de ella? ¿Me hace más libre o me encadena a esta emoción destructiva? Es un instante de microbatalla, un duelo silencioso entre el impulso primario y la voluntad consciente. Y en la vasta mayoría de los casos, la voluntad vence. Su respuesta no será la de la ira ciega, sino la de la calma calculada. Puede que guarde silencio, que responda con una verdad incómoda pero necesaria, o que simplemente se aleje, comprendiendo que la batalla no vale la pena. No es que no sienta, es que se niega a ser gobernado por lo que siente. Esta disciplina emocional es un espectáculo para quienes la observan. La capacidad de permanecer imperturbable ante la provocación, de sonreír ante la calumnia, de encontrar la serenidad en medio del caos. Es la señal inequívoca de que ha conquistado el campo de batalla más difícil de todos, su propio interior. Es el verdadero rey de su propio reino, y esa realeza interior lo hace destacar como un faro de estabilidad en el océano de la inestabilidad humana. Pilar 3. La indiferencia ante lo indiferente. El desapego del mundo material. El mundo, en su infinita seducción, nos ofrece un sinfín de tentaciones, de objetos de deseo que prometen la felicidad, el estatus, el placer efímero, riqueza, fama, belleza, posesiones. La mayoría de los mortales se lanzan a la persecución de estos ídolos con una vehemencia que roza la locura, creyendo que en ellos reside la llave de la plenitud. Y cuando los obtienen, a menudo descubren que la promesa era una quimera, o que su pérdida los sume en la más profunda desesperación. El estoico, sin embargo, mira estos objetos con una mirada diferente, una mirada que la mayoría confunde con frialdad o desinterés. Es la mirada de la indiferencia pregerencial. No es que desprecie la riqueza o la salud o que evite el placer, pero no los considera esenciales para su felicidad o su virtud. Son preferibles, sí, si se presentan, pero su ausencia no los sume en la miseria. Imaginemos a un hombre que ha perdido su fortuna en un desastre financiero. Para muchos sería el fin del mundo, lágrimas, lamentos, desesperación, quizás incluso la autodestrucción. Para el estoico, la pérdida es un hecho. La reconoce sí, porque sería necio negarla. Pero su valor como persona, su serenidad interior, no estaban atados a esos números en una cuenta bancaria. Su felicidad no residía en las propiedades o en el estatus social. En lugar de sumirse en el luto, el estoico se pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué recursos internos me quedan? ¿Cómo puedo adaptarme a esta nueva realidad? Su enfoque se desplaza de lo que perdió a lo que aún posee. Su razón, su virtud, su capacidad de actuar. Esta indiferencia no es apatía, sino una profunda comprensión de la naturaleza transitoria de todas las cosas materiales. Es la liberación de las cadenas de la posesión, el reconocimiento de que la verdadera riqueza reside en el carácter, no en la cartera. Cuando la fama se desvanece, cuando la belleza se marchita, cuando los placeres se agotan, el hombre común se desmorona. El estoico permanece erguido, porque su fundamento no está en lo efímero, sino en lo eterno. La virtud, la razón, la paz interior. Esta capacidad de no ser perturbado por la ausencia o la presencia de lo material lo convierte en un ser incomprensiblemente libre para aquellos que viven encadenados a sus posesiones. Es un faro de desapego en un mundo de codicia, y su luz es tan brillante que a menudo ciega a quienes no pueden comprender su origen. Pilar 4. La rectitud inquebrantable, el compromiso con la virtud por encima de todo. En un mundo donde la moralidad es un concepto flexible, donde la conveniencia a menudo supera la convicción, donde el atajo y la trampa son tentaciones constantes, la rectitud del estoico se alza como una fortaleza inexpugnable. Para él, la virtud no es una opción, sino la única brújula, el único camino digno de ser transitado. Justicia, coraje, templanza, sabiduría. Estos no son meros ideales, sino los principios que rigen cada uno de sus pensamientos, palabras y acciones. Imaginemos una situación en la que la mentira o el engaño podrían traer un beneficio inmediato, una ganancia material, un escape de la dificultad. La mayoría de los hombres, en su debilidad, sucumbirían a la tentación, justificando su acción con eufemismos o la promesa de corregirlo más tarde.
Pero el estoico, en ese umbral, experimenta una repulsión visceral. Su brújula interior, afinada por años de disciplina, le grita que ese camino es una traición a sí mismo, un atentado contra su propia alma. No es que no vea el beneficio potencial, es que lo considera irrelevante frente al costo de su integridad. Preferiría la pobreza con honor que la riqueza obtenida con engaño. Preferiría el sufrimiento con dignidad que la comodidad comprada con la cobardía. Esta es una elección que la sociedad moderna, tan pragmática y a menudo cínica, lucha por comprender. Se le tacha de ingenuo, de idealista, de puritano, pero el estoico no busca la aprobación del mundo, sino la aprobación de su propia conciencia. Su rectitud no es una pose, sino una emanación natural de su filosofía de vida. Actúa con justicia no porque tema el castigo, sino porque la justicia es inherente a su ser. Muestra coraje no porque no sienta miedo, sino porque considera que enfrentar el miedo es una obligación. Esta coherencia interna, esta adhesión inquebrantable a sus principios, lo convierte en un pilar de confianza en un mar de incertidumbre. La gente acude a él en busca de consejo, no solo por su sabiduría, sino por la certeza de que sus palabras no estarán contaminadas por intereses ocultos o debilidades morales. Su integridad es un escudo contra la corrupción del alma y su presencia es un recordatorio constante de que la grandeza reside en el carácter, no en la acumulación de bienes. Pilar 5. La conciencia de la muerte. El memento mori como catalizador de la vida. La muerte. El gran tabú, el enemigo silencioso que todos tememos y evitamos nombrar. La sociedad moderna se esfuerza por ocultarla, por embalsamarla, por pretender que no existe. Pero esta negación, esta fobia a la finitud, nos roba la verdadera apreciación de la vida, nos encadena a la procrastinación y nos sume en una ansiedad latente. El estoico, por el contrario, abraza la muerte. No con morbosa fascinación, sino con una conciencia serena y constante. El memento mori, la recordación de que un día morirá, no es para él una fuente de angustia, sino un poderoso catalizador para vivir plenamente, para apreciar cada instante, para priorizar lo verdaderamente importante. Imaginemos a un hombre que ha recibido un diagnóstico terminal. La mayoría caería en la desesperación, en el ¿por qué a mí?, en la negación. El estoico, aunque sienta el peso de la noticia, no se consume en la autocompasión. Su primera reacción es de introspección. ¿He vivido bien? ¿He honrado mis principios? ¿Hay algo que deba hacer o decir antes de partir? La inminencia de la muerte no es un final, sino una fecha límite que lo impulsa a la acción, a la claridad. Esta conciencia de la muerte le permite despojarse de las trivialidades, de las preocupaciones insignificantes que consumen la vida de otros. Las disputas mezquinas, la búsqueda insaciable de más, el miedo al fracaso, todo se desvanece ante la luz fría de la mortalidad. Le permite apreciar la belleza de un atardecer, la calidez de un abrazo, la profundidad de una conversación. Cada día se convierte en un regalo, cada aliento en una oportunidad. Su vida no es un ensayo, sino la obra misma. Vive como si cada día fuera el último, no con desenfreno, sino con propósito y gratitud. Esta serenidad ante lo inevitable es incomprensible para aquellos que se aferran desesperadamente a la ilusión de la inmortalidad. El estoico, al aceptar la muerte como parte natural del ciclo de la vida, se libera de su terror paralizante y, paradójicamente, vive con una intensidad que pocos logran alcanzar. Su presencia es un recordatorio silencioso de que la vida es finita y que precisamente por ello, cada momento es precioso. Pilar 6. La gratitud consciente. El hallazgo de la abundancia en la sencillez. En un mundo de insaciable consumismo, donde la publicidad nos bombardea con la idea de que siempre necesitamos más, donde la queja es la moneda de cambio y la ingratitud una epidemia, la gratitud del estoico es una anomalía, un oasis de contentamiento en el desierto de la perpetua insatisfacción.
No es una gratitud superficial, un simple gracias por cortesía, sino una apreciación profunda y consciente por lo que ya posee, por lo que es. Imaginemos a un hombre que lo ha perdido todo en un incendio: su hogar, sus posesiones, los recuerdos materiales de una vida. La reacción común sería la desolación, la amargura, el sentimiento de haber sido despojado. Y aunque el estoico sentirá el dolor de la pérdida, su mente no se detendrá en lo que le ha sido quitado, sino en lo que le ha sido dado. Aún tengo mi vida, podría pensar. Mis seres queridos están a salvo. Tengo mis manos, mi mente, mi capacidad de reconstruir. Tengo el sol que calienta mi piel, el aire que respiro, la sabiduría que he acumulado. Su gratitud se extiende a lo fundamental, a lo que a menudo damos por sentado: la salud, la capacidad de caminar, la vista, el oído, el mero hecho de existir. Esta gratitud consciente es una elección diaria, una disciplina que lo protege de la trampa de la insatisfacción crónica. Mientras otros se quejan de la falta de un objeto de lujo, el estoico agradece por el agua fresca, por un techo sobre su cabeza, por la compañía de un amigo. Ve la abundancia en la sencillez, la belleza en lo cotidiano. Esta perspectiva lo hace inmune a la envidia, a la comparación destructiva. No se obsesiona con lo que tienen los demás, sino que se deleita en lo que él mismo posee, por humilde que sea. La gratitud es su escudo contra la amargura, su ancla en la tormenta de la vida. Su presencia irradia una paz contagiosa, una invitación a mirar más allá de la carencia y a encontrar la plenitud en la existencia misma. Es un recordatorio vivo de que la felicidad no es la acumulación de bienes, sino la apreciación de la vida en todas sus formas. Pilar 7. La razón como faro. El cultivo de la lógica en un mundo de ilusiones. En un mundo saturado de opiniones sin fundamento, de emociones desbocadas disfrazadas de verdad, de falacias lógicas y juicios precipitados, la razón del estoico es un faro de luz en la oscuridad. No se deja arrastrar por el clamor de la multitud, ni por el atractivo de las narrativas simplistas. Su mente es un laboratorio, un santuario donde las ideas son sometidas a un riguroso escrutinio, donde la lógica es la única moneda de cambio. Imaginemos una situación de pánico colectivo donde los rumores infundados se propagan como un virus, donde el miedo distorsiona la realidad y la gente actúa de forma irracional. El hombre común se dejaría arrastrar por la histeria, incapaz de distinguir la verdad del engaño. Pero el estoico, en medio de la vorágine, permanece inalterable. Su primera reacción no es el miedo, sino la pregunta: ¿es esto verdadero? ¿Hay evidencia que lo respalde? ¿Qué es lo que realmente sé? No se precipita a emitir juicios, no se deja llevar por las emociones ajenas. Analiza la información con calma, separa los hechos de las opiniones, busca la causa y el efecto. Su discernimiento es su arma más poderosa. No acepta una verdad solo porque sea popular, ni la rechaza solo porque sea impopular. Su única guía es la razón, la lógica implacable. Esta disciplina mental le permite ver más allá de las apariencias, de las ilusiones que el mundo nos presenta. Es capaz de identificar las falacias en los argumentos, de anticipar las consecuencias de las acciones impulsivas, de comprender la verdadera naturaleza de los eventos. No es que sea infalible, pero su método de pensamiento lo acerca a la verdad con una consistencia asombrosa. La gente a menudo se siente incómoda ante esta mente tan aguda, tan desapasionada. Su lógica puede ser implacable, sus conclusiones innegables. Pero también es a él a quien se acude cuando la confusión reina, cuando se necesita un ancla de sensatez en el caos. Su presencia es un desafío constante a la pereza mental, un recordatorio de que la verdad se encuentra a través del esfuerzo de la razón, no a través de la comodidad de la ilusión. Es un guardián de la lucidez en un mundo que a menudo prefiere la oscuridad de la ignorancia. Pilar 8. La resiliencia incansable. El arte de reconstruir entre las ruinas. La vida es una sucesión de golpes, fracasos, pérdidas, traiciones, desilusiones. La mayoría de los hombres, ante la adversidad, se quiebran, se sumergen en la desesperación, la autocompasión, la amargura. Ven las ruinas y se rinden, incapaces de imaginar un futuro. El estoico, sin embargo, no es inmune al dolor.
pero sí es inmune a la derrota permanente. Su resiliencia es una fuerza elemental, la capacidad de levantarse una y otra vez, de aprender de las caídas, de reconstruir entre las ruinas. No es la negación del sufrimiento, sino la transformación del sufrimiento en combustible para el crecimiento. Imaginemos a un hombre que ha dedicado años a un proyecto solo para verlo fracasar estrepitosamente, llevando consigo años de esfuerzo y sacrificios. El mundo lo vería como un perdedor, y él mismo podría sentirse así. Pero el estoico, aunque sienta el peso de la frustración, no se queda allí. Su primera pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Analiza el fracaso sin autoengaño, identifica los errores, las lecciones. No se culpa con saña, sino que se responsabiliza con serenidad. Y luego, con una determinación que asombra, comienza a planificar el siguiente paso. No se aferra al pasado, sino que mira hacia adelante, hacia la oportunidad de aplicar lo aprendido. Su resiliencia no es una mera terquedad, sino una profunda comprensión de la naturaleza cíclica de la vida, éxito y fracaso, ascenso y caída, alegría y tristeza. Sabe que la adversidad es una maestra implacable y que el acero se forja en el fuego. Cada cicatriz es una lección, cada tropiezo una oportunidad para fortalecerse. Esta capacidad de doblarse sin romperse, de adaptarse a las circunstancias más adversas, lo hace destacar como un superviviente, un eterno aprendiz. La gente lo admira, no solo por sus logros, sino por su capacidad de superar las derrotas con dignidad y aplomo. Su presencia es un testimonio viviente de que el espíritu humano puede florecer incluso en el invierno más crudo, y que la verdadera fortaleza no reside en evitar las caídas, sino en la inquebrantable voluntad de levantarse una y otra vez. Pilar 9. La responsabilidad absoluta. El artesano de su propio destino. En un mundo donde la culpa es un deporte universal, donde las circunstancias externas son el chivo expiatorio de nuestras propias fallas, donde la victimización es una moneda de cambio, el estoico se niega a jugar ese juego. Asume la responsabilidad absoluta de sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. Él es el único arquitecto de su carácter, el único timonel de su alma. Imaginemos a un hombre que enfrenta un revés inesperado, una injusticia cometida por otros, un obstáculo insuperable. La mayoría culparía al destino, al gobierno, a la mala suerte, a las personas que le hicieron daño. Y si bien el estoico reconoce que hay factores externos, su foco no está en lo que le sucede, sino en cómo reacciona a lo que le sucede. No puedo controlar esto, se dice a sí mismo, pero sí puedo controlar mi respuesta. Puedo elegir la ira o la calma, la desesperación o la acción, la victimización o la fortaleza. No se entrega a la autocompasión. No espera que el mundo cambie para que él sea feliz. Comprende que la felicidad y la virtud son elecciones internas, no dependientes de las circunstancias. Esta asunción de responsabilidad es liberadora. Lo despoja de la impotencia de la víctima y lo inviste con el poder de la autonomía. No hay excusas, no hay pretextos. Si algo no está bien en su vida, es su responsabilidad cambiarlo o aceptarlo. Esta mentalidad lo empodera de una manera que la mayoría nunca experimentará. La gente a menudo se siente desafiada por esta actitud. Su negativa a culpar a otros, su enfoque en la agencia personal, es un recordatorio incómodo de la propia falta de responsabilidad. Pero también es una fuente de inspiración. Su presencia es un faro de empoderamiento, un recordatorio de que somos los amos de nuestro propio barco, incluso en las tormentas más feroces. Es el artesano de su propio destino, y esa maestría lo eleva por encima de aquellos que se dejan arrastrar por las corrientes de la vida sin oponer resistencia. Pilar 10. La contemplación seria, el diálogo constante con la sabiduría interior. En un mundo ruidoso, lleno de distracciones, de estimulación constante, de superficialidad digital que nos impide mirar hacia adentro, el estoico se retira al santuario de su propia mente. Su vida no es un mero transcurrir, sino un constante diálogo, una incesante contemplación de sí mismo, del universo, de los principios que rigen la existencia. No es que viva aislado, pero valora el silencio, la introspección, la reflexión profunda. Cada día,
Dedica tiempo a examinar sus pensamientos, a cuestionar sus juicios, a recordar los principios de la filosofía. La escritura, la lectura, la meditación, estas son sus herramientas para afinar su brújula moral, para fortalecer su carácter, para comprender mejor el mundo que lo rodea. Imaginemos a un hombre que al final del día no se distrae con el entretenimiento vacío, sino que se sienta en silencio, revisando los eventos de las últimas horas. ¿Dónde fallé hoy?, se pregunta. ¿Fui justo? ¿Fui valiente? ¿Actué con sabiduría? No es un juicio condenatorio, sino una evaluación honesta, una oportunidad para aprender y crecer. Esta autoobservación constante lo hace consciente de sus propias debilidades, de sus prejuicios, de las ilusiones que aún lo ciegan. No se conforma con vivir una vida irreflexa arrastrado por las circunstancias. Busca la lucidez, la claridad mental que solo la contemplación profunda puede ofrecer. Su mente no es un receptáculo pasivo de información, sino un jardín que cultiva con esmero, arrancando las malas hierbas de la ignorancia y plantando las semillas de la sabiduría. Esta disciplina intelectual y espiritual lo hace destacar en un mundo que a menudo huye de la autorreflexión, prefiriendo la distracción a la confrontación con uno mismo. Su presencia irradia una sabiduría que no es libresca, sino vivida. Sus palabras son ponderadas, sus acciones deliberadas. Es un recordatorio de que la vida más plena no se encuentra en el ruido exterior, sino en la armonía interior. Es un faro de contemplación en un mundo de prisa, y su luz nos invita a mirar hacia adentro, a encontrar la fuente de la verdad y la virtud que reside en cada uno de nosotros. Así el estoico se alza no como un ser sobrenatural, sino como un titán forjado por la disciplina, la razón y la voluntad. No es ajeno al dolor, a la tristeza, al miedo, pero se niega a ser esclavizado por ellos. Su vida es una oda a la libertad interior, un testimonio de que el verdadero poder no reside en el control de lo externo, sino en el dominio de lo interno. En un mundo de apariencias, Él es la sustancia. En un mundo de ruido, Él es el silencio. En un mundo de caos, Él es la calma. Su camino no es el de la facilidad, sino el de la virtud. Su recompensa no es la aclamación de las masas, sino la paz inquebrantable de su propia conciencia. Y es por estas 10 características, por este arduo pero glorioso sendero que elige recorrer, que el estoico no solo destaca frente a la gente, sino que los invita, silenciosamente, a despertar al titán que yace dormido en su propio corazón. Es un espejo, a veces incómodo, pero siempre revelador, y nos muestra lo que es posible cuando el hombre se atreve a ser verdaderamente libre. Su existencia misma es un dramático recordatorio de la grandeza que yace latente en el alma humana, esperando ser forjada en el fuego de la razón y la virtud.